La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar el regreso más genial de la música, el regreso que protagonizó Elvis Presley en 1968 tras muchos años alejado de los escenarios, centrado en su carrera en el cine. La vuelta de Elvis fue a lo grande, en televisión, y con un especial que recordó a los jóvenes de aquella década que el rey seguía vivo y que todavía tenía cosas que decir. Para recordar aquella velada, esas canciones, nos acompaña Fernando Navarro, periodista del País, y Cristina del Casar. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. La secuencia pone los pelos de punta y arranca con un primer plano de una cara que parece que flota sobre un fondo oscuro. Comienza a sonar una melodía amenazante. El plano se abre a 3/4 y se ve un hombre que viste de negro. Sobre los hombros cuelga una Fender roja, a juego con la camisa. El plano se abre del todo y se ilumina el fondo, con 89 siluetas de hombres tocando la guitarra. La canción se acelera, los planos cambian rápidamente y el fondo se vuelve rojo. Finalmente aparecen unos neones, todo en rojo y negro. En letras gigantes se lee un nombre, 5 letras, Elvis. La canción termina y empieza el programa. Bienvenidos al Sofá Sonoro. You're looking for trouble? You came to the right place. You're looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed man to jack because I'm evil. My middle name is Misery. Well, I'm evil. Oh, don't you mess around with me. Job down at the car wash. I left my mama a goodbye note. By sundown I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks I went a hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picket would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Aquel 3 de diciembre de 1968 era de noche cuando comenzó el espectáculo. Un concierto casi secreto que se había grabado en Burbank, California, unos meses antes. Un día especial, de nervios y dudas para un tipo de 33 años que regresaba a los escenarios. Lo hacía con anhelo, con ganas, pero también con incertidumbre. 12 años atrás el mundo era suyo cuando actuó por primera vez en el programa de Ed Sullivan. Ahora volvía a empuñar una guitarra para ver si todavía podía reclamar su trono. Elvis Presley vivió muchos momentos importantes en su vida. Uno de los más emocionantes lo registraron las cámaras de la NBC aquella noche de diciembre. El título oficial del evento fue el del patrocinador de la velada, una máquina de coser, Singer Present Elvis. Con el tiempo, todo el mundo lo reconoció como el regreso, Elvis Comeback Special, una noche histórica que llegó en un 1968 muy musical, con discos históricos que Cristina del Casar nos recuerda. Este The Wait de The Band, que nos traslada hasta las áridas carreteras de California por aparecer en la película Easy Rider, lo hemos elegido para iniciar nuestro viaje por los discos más importantes publicados en 1968. Un tema que forma parte de Music from Big Pink, el primer álbum de los canadienses y banda que acompañó a Bob Dylan en su polémica electrificación. Talking, but they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a mine of love gold. Come on.
De la mejor banda de acompañamiento al mejor guitarrista, Electric Ladyland fue el tercer y último disco de Jimi Hendrix, una de las obras cumbres del rock de finales de década y disco que llegó a la par que uno de los mejores himnos de los Rolling Stones, que aquel año celebraron su más famoso banquete y se convirtieron en sus satánicas majestades. El revival del blues floreció tras el verano del amor. El salvajismo de los Doors tuvo réplicas. Por un lado estaba Canned Heat, que estaban preparándose para triunfar en Woodstock, y por otro, en Reino Unido, estaba Cream y sus ruedas de fuego. Siguiendo con la revolución y la psicodelia de los años 60, nos topamos con Cheap Thrills de The Big Brother and the Holding Company, con la voz de la maravillosa Janis Joplin, consagrada en el Festival de Monterrey del año anterior. Año que coronó también a la niña prodigio del soul, la eterna Aretha Franklin. La de 1968 fue una cosecha mágica con discos eternos que pasaron incluso desapercibidos, como le sucedió a Van Morrison con Astral Weeks, que apenas hizo ruido entre tanto gigante. Y para gigantes, los más grandes, los Beatles, que aquel año publicaron disco doble, disco genial, disco en blanco, 30 canciones que demostraban que seguían siendo los mejores, los chicos de Liverpool que habían empezado una revolución. Así estaba el mundo de la música en 1968, cuando Elvis dio un golpe encima de la mesa con una velada que recordó al mundo que el rey del rock seguía entre nosotros. Hoy vamos a dedicar el programa a viajar a aquellos días y a esas canciones, y para ello nos acompaña el periodista y escritor, también amigo, Fernando Navarro, que ha insistido varias veces en traer el regreso de Elvis. Fernando Navarro, un placer. Igualmente, muy alegre de estar aquí, y es verdad que he insistido bastante, ¿eh? Empezamos con la pregunta de siempre. ¿Qué tiene este disco para ti, o este programa de televisión, no sé cómo llamarlo? Sí, yo creo, mira, eso es muy, muy guay, porque es verdad que puede ser que sea el disco más visual de la historia, ¿no? Porque está realmente concebido como un programa de televisión y porque es imposible no visualizar alguna imagen de este disco, ver a este Elvis vestido de cuero, ¿no? Con esas botas, ese tupé. Pero bueno, para centrarnos en el álbum, el disco lo que tiene para mí es la gran reivindicación del gran embajador del rock and roll, ¿no? Del gran embajador. Si hubiese que mandar música a la luna del rock and roll, es verdad que mandaron una canción de Chuck Berry los norteamericanos, pero yo creo que mandaría la voz de Elvis Presley porque representa todo, ¿no? Ese rock and roll originario, incendiario, esa primera llama que encendió la magnífica mecha del rock and roll, y que bueno, tal y como se ve, ¿no? Lo decías tú ahora mismo, ¿no? Los títulos del disco, Elvis, no hacía falta más que esas 5 letras bien grandes como todo el álbum, y que se consagró al final como el regreso especial del 68, aunque se conozca como el disco Elvis, es así como se consagró. Special Comeback, ¿no? Eso es. Me llama mucho la atención algo que no tenía en mi cabeza antes de empezar a preparar el programa, que Elvis tenía 32 años y estaba volviendo. Es increíble. Eso dice mucho de
de cómo había sido la década de agitada de 1956, esas primeras canciones, ese primer disco al que dedicamos en su día un sofá sonoro. 12 años después parecía que había pasado un mundo y que Elvis tenía que demostrar algo, ¿no? Sí, es algo que en los programas de sofá sonoro sale a menudo, ¿no? Como en aquella época muchos de esos grandes creadores eran muy jóvenes, ¿no? Y que con 30 ya estabas casi fuera de... Amortizadísimo, ¿no? Los Beatles se separaron siendo veinteañeros todavía, es una cosa impresionante. Pero en el caso de Elvis, sin duda lo que demuestra es que era un chaval cuando comenzó con todo, ¿no? Una de las cosas que tiene este disco es que conecta con eso tan estadounidense de los regresos, de las redenciones y las segundas oportunidades, pero este es quizás el primer gran regreso de la música, ¿no? Sin duda que sí, ese gran regreso, porque la música popular todavía no se había permitido tener ídolos tan grandes. De hecho, el segundo gran regreso será el de Frank Sinatra, que le copiará mucho a este regreso de Elvis, porque Frank Sinatra en su último gran regreso y gira de despedida también, que tampoco terminó siendo de despedida porque siguió volviendo varios tiempos después, también le copió a Elvis esto del cuadrilátero, ¿no? El escenario en cuadrilátero que está en este especial regreso de Elvis. Creo que es importante contextualizar el momento que vivía Elvis. Él arranca a lo grande en Sun Records, luego ficha por RCA, que lanza su primer disco, álbum, como decía, que ya dedicamos un sofá sonoro, y ya se corona como el rey del rock en la segunda mitad de los años 50, luego llega al servicio militar y regresa con el mismo estatus. Había dejado muchas grabaciones hechas para el tiempo que iba a estar fuera, pero ¿cómo son los primeros 60 para Elvis? Porque para muchos jóvenes Elvis ya era una parodia, ya lo veían como un tipo domado por la industria, en contra de ese espíritu rebelde, ¿no? que se asocia a la juventud y que proclamaba muchos de los artistas que estaban irrumpiendo en esa segunda mitad de la década de los 60. ¿Y cómo es esa década para el músico? Sí, lo estás explicando muy bien. Yo creo que es una década muy difícil. Hay que citar otra cosa que para mí es esencial y que pocas biografías yo creo que prestan atención a ello. Es la muerte de la madre de Elvis, que lo sume ya, yo creo que de por vida, en una depresión crónica que terminará paliando con las pastillas, ¿no? Que será gran dependiente de las pastillas, y también eso hace también que coja el papel definitivo, ¿no? El papel determinante, la figura de Coronel Parker, ¿no? Que se hace con las riendas de Elvis y que es la única gran figura sin la madre ya de Elvis, porque el padre de Elvis era un padre intermitente que nunca tuvo realmente mucha influencia en Elvis. En el caso de Coronel Parker se hace muy, muy definitiva, ¿no? Muy influyente. Luego Elvis está metido en el cine, lo vamos a hablar ahora, ¿no? Toda su época en el cine, y eso también hace que quiera ser una estrella, y haciendo música que para mí, los discos de Elvis en aquella época sí son interesantes, cosas que hace del country, cosas que hace que se arrima también al gospel, pero es música que no estaba de moda, tú lo has dicho, ¿no? Música que estaba fuera del radar de lo cool, de lo que estaba en la contracultura con los Beatles, los Rolling Stones, los Who y tanta gente, ¿no? Pero que además la invasión británica en el año 64-65 cambió todas las reglas. Le dejan fuera de juego, ¿sí? Evening shadows make me blue when each weary day is through. How I long to be with you, my happiness. Para contextualizar también la importancia de la madre de Elvis, Elvis Presley entra en Sun Records a grabar una canción de regalo de su madre. Sin duda, eso es fundamental. Eso es un punto muy importante para ver la relación que tenía Elvis con su madre. Luego, a mediados ya de década, toma él o el Coronel Parker una decisión que igual en su momento tenía sentido, pero que con el tiempo ha envejecido mal, que es dejar los escenarios y centrarse en el cine y las bandas sonoras, llegando a hacer 3 películas al año. Sí, eso es clave. O sea, Elvis, hay que decirlo, él quería haber sido siempre cantante, pero también actor de cine. Le encantaba el cine. O sea, le gustaba ir a ver películas al cine del oeste, de Memphis. Tenía como ídolos así a Marlon Brando, que había empezado un poco antes que él en el cine. Tenía también a Robert Mitchum, a Peter O'Toole. O sea, él quería haber sido también actor, y eso influye mucho en las decisiones que va a tomar con el Coronel Parker, que, como bien dices, le mete 3 películas por contrato, que es una especie de, ¿no? Donde el 70 al 80% del presupuesto iban a pagar a Elvis. Claro. O sea, tampoco podías desarrollar una película con mucha ambición cuando el presupuesto estaba por contrato apalabrado para ti, ¿no? Sí, y bueno, luego el Coronel Parker también rechazaba muchos papeles de mayor calidad para Elvis, porque él quería hacer películas facilonas, quería que las interpretaciones musicales de Elvis nunca dejasen de estar en las películas, lo que condicionaba mucho la cinta, y rechazó siempre
cosas que podían haber hecho de Elvis un mejor actor, que él se quería probar. Por ejemplo, no se sabe mucho, pero rechazó el Coronel Parker películas como Camino de Odio, West Side Story y Cowboy de Medianoche. Una película que podríamos haber encontrado un Elvis ahí decadente, sombrío, y que él tenía esa capacidad, ¿no? Eso frustró siempre mucho a Elvis Presley, que terminó siempre echándoselo en cara al Coronel Parker y que lo destrozó bastante. Pero bueno, eso es lo que hubo y lo que se quedó. Esta es una etapa intensa con claros y oscuros. ¿Qué rescatas, Fernando, de este paso de Elvis por Hollywood? A ver, es Porque difícil. Hay cosillas dentro de que hay demasiada cosa. Sí, yo reconozco que no me he visto todas las películas de Elvis porque no están todas disponibles, pero he visto las esenciales y hay cosas que rescatar. Creo que rescataría, por ejemplo, sin duda la del Rock de la Cárcel del año 57, donde se ve esa imagen de rebelde juvenil, ¿no? Por decirlo así, la prolongación de un James Dean, solo que con el tupé de Elvis y sobre todo con el vozarrón de Elvis, ¿no? También la de King Crawl, El barrio contra mí, que es de un año después, donde ya hay un perfil de chaval inadaptado que también quería jugar Elvis y yo creo que pudo es su personaje más interesante, ¿no? Para mí, que sin rompe duda. un poco el molde de chico guapo, bueno. Sí, que lleva su música a ese barrio francés, a Bourbon Street, y yo creo que es la más interesante. Y luego hay una película que también me parece interesante en ese desarrollo que hubo, que era llevar a Elvis un poco también a esa línea de vaquero maldito, ¿no? Que es la de Estrella de Fuego, dirigida por Don Siegel, que luego estaría tras las cámaras en Harry el Sucio, o Fuga de Alcatraz, o también la de Escalofrío en la noche. Y ahí está ya un Elvis en el que está de vaquero y en el que está en algo crepuscular en Texas, y que también podría haber sido interesante desarrollarlo por ahí y no convertirlo luego en una parodia facilona y donde no interpreta muchos más que papeles. Y por así citar una última, cita en Las Vegas del 64, ¿no? Donde hace de piloto, ¿no? De piloto de coches y de carreras, que también fue bastante exitosa. Claro, una de las más recordadas es Viva Las Vegas, en la que Elvis luce al lado de Anne Margaret, y película que recaudó más que A Hard Day's Night de los Beatles en plena fiebre por la banda de Liverpool. Además, allí quedó este clásico escrito por el enorme Doc Pomus. Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas, viva Las Vegas. Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a 7 with every shot. Viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva, viva. Viva Las Vegas, parte de la banda sonora de la película de mismo título, cinta que Elvis protagonizó en 1964. Luego hay películas suyas a razón mínima de una por año, una sobreexposición muy de la época, pero que dejó muy poco margen de selección de los papeles, de los guiones en su conjunto. Fernando, ¿qué opinión te merece el Elvis actor? El Elvis actor, bueno, yo creo que Elvis actor tiene algo imbatible, que es la capacidad de seducción, ¿no? La cámara le ama. La cámara le ama como amaba a James Dean y a Marlon Brandon, dos referentes inmediatos para entender la figura de Elvis en el cine. Es un actor que también tenía esa capacidad de, ¿no?, facilona de juguetear, como hacía con la música, con la cámara,
Y claro, la seducción es algo increíble. Muchas de las películas de Elvis en ese sentido están desarrolladas con papeles que son las más interesantes sin dudas, ¿no? Las que salen del molde de cantante simplón, están desarrolladas con diálogos inocentes, pícaros, ¿no? Y dan un Elvis que es imbatible realmente. Y cuando la cámara te ama, ¿no? Pues eso lo decía Maruja Torres cuando Marlon Brandon, es algo que es extraordinario, está solamente para los elegidos. Pero el problema de toda esta etapa en el cine es que aleja a Elvis de los escenarios, porque el coronel Parker no tenía mucho interés en desarrollar la carrera del Elvis como cantante, prefería convertirlo en un actor, creía que había mucho más dinero en Hollywood que haciendo conciertos en pueblos de Tennessee, ¿no? Claro. Entonces, quiero decir, aquí lo malo de todo esto, al margen de que las películas en su inmensa mayoría no son buenas, ni que hayan pasado la historia, ni que tengan un gran peso, o que incluso que recomendarías a alguien que no fuese fan de Elvis. Sí. El problema de todo esto es que el fan de Elvis pierde al Elvis cantante. Sí, lo pierde y tampoco dejan de que se desarrolle el Elvis actor, ¿no? Que podía haber sido. Pero el coronel Parker lo que no quería es que hubiese nada que pudiese remitir al rock and roll. De hecho, hay varias películas aparece Elvis con tejanos y parece ser que es un atuendo que mucha gente asocia a Elvis, ¿no? El Elvis de tejanos, y no vestía así para nada Elvis, solo que es una cosa que le pusieron en muchas de las películas, ¿no? Todo esto lleva a que Elvis tenga mono de volver a cantar y a tocar sin estar pendiente de actuar, algo que agradecía y lo que brilló al calor de los aplausos. Seguimos nuestro viaje por el regreso de Elvis Presley a los escenarios con ese especial televisivo, y en esto, Fernando, tiene mucho que ver que en 1968 se acaba el contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer y el coronel Parker se pone manos a la obra para renovarlo, y esto incluye este especial que en principio iba a ser navideño. Sí, a ver, hay que decir algo también importante, yo creo que es que los beneficios de las películas estaban cayendo porque eran malas películas, como estamos comentando, y las ventas de discos también. Tampoco Elvis ya estaba de moda y eso hacía que muchas de las ventas no fueran las que habían sido en los primeros años. Y se había llegado a un acuerdo el coronel Parker con la cadena NBC, ¿no? Con la productora, para que incluya una película y este especial de televisión y bueno, la posibilidad también de la grabación de futuros discos, ¿no? Y claro, habían pensado en un especial de televisión con villancicos, música navideña, bueno, todo lo que nos remita a eso, ¿no? Claro, es que Elvis se temía que iba a acabar vestido de Papá Noel, cosa que no le hacía nada de gracia, pero esta vez las cosas no salieron como pensaba el manager del cantante. Elvis quería volver a tener acceso a buenas canciones, algo que Parker había limitado con eso que se llamó el impuesto Elvis, es que los autores debían ceder un porcentaje de derechos a los dos.
Sí, es una práctica que ha hecho más artistas, pero bueno, se conoció en su día como el impuesto Elvis, y eso limitaba mucho al acceso a canciones de moda, ¿no? Claro. O de potencial. Sí, eso básicamente lo hacía el coronel Parker para evitar que Elvis pudiese volver a ser el chico rebelde de los años 50, que él no lo quería. Él quería un artista domesticado, un artista que pudiese controlar el mainstream, donde a Elvis le había mandado. Solo hay que recordar ya cómo Elvis había salido con Frank Sinatra vestido de smoking en la televisión, y para muchos eso fue el fin, ¿no? Y que por suerte este regreso demostrará que no es así, pero sí que es cierto que eso pasaba, ¿no? La mordida esa de hacerlo como lo hacía el coronel Parker. Hay una serie que recomiendo encarecidamente, que es la de Vinyl, en HBO, donde se ve el protagonista aficionado que va a ver a Elvis a Las Vegas, y se ve esa conversación que tiene con Elvis de tienes que recuperar el acceso a grandes canciones, a canciones de moda, a canciones que van con tu esencia, y cuando ya parece que tiene a Elvis convencido, aparece con Noel Parker y con 2 o 3 frases lapidarias termina anulando a Elvis, y eso se ve muy bien para ver cómo funcionaba esto, ¿no? Aquí hay una figura clave en este programa, clave para que tuviera éxito, y es un productor, Steve Binder, de un chaval de 23 años que ignoró a Parker y le habló, como decías, al estilo Vinyl, le habló de manera franca a Elvis para ver qué es lo que quería hacer él, ¿no? De sentarse con él y decir, a ver, Elvis, un poco sabemos cuál es la realidad de tu carrera fuera de esta habitación, ahora dime tú qué quieres hacer en este especial, ¿no? Y tenemos la suerte de que este chaval, era un chaval, 23 años, aunque ya era un veterano de la televisión, llevaba varios años trabajando para la productora, para la NBC, y fue él el que quería recuperar el verdadero Elvis, porque él tenía recuerdos de niño de lo que significaba Elvis, no habían pasado tantos años atrás, ¿no? Y él fue el que había tenido este Steve Binder mucho respeto dentro de la productora, porque había estado detrás del show de Tammy Show, ¿no? El famoso Tammy Show, y del Hula Boo, también otro show muy respetado de la época, y eso le permitió intentar llevar a Elvis e influir en Elvis lo suficiente como para que su opinión primase por la de Coronel Parker, ¿no? Y quitarse toda esa escena de villancicos que veíamos, ¿no? En ese sentido. Y lo pudo transformar, ¿no? Y juntos dieron forma a un espectáculo único en aquella época. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted? Lip still does that, man, you know? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome. Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty? La fuerza de Elvis Presley sonando en este sofá sonoro que estamos dedicando a su regreso de 1968, programa que compartimos con Fernando Navarro. Decía antes, Fernando, que era un espectáculo único para la época, y es que en aquellos años los programas estos de variedades de Navidad eran con otro formato, con muchos artistas en el cartel, y este especial Elvis con sus 5 letras ahí bien plantadas era algo que no se veía en aquella época, ¿no? Era lo común, pues un programa de Navidad en el que pasasen
pues artistas para escuchar en familia. Sí, con sketches cómicos, claro, muy para toda la familia, muy blanco todo. Y aquí se cambió totalmente el concepto, desde el mismo aparición, ¿no? Con ese Elvis, ese letrero rojo, ¿no? Esas letras que marcan el inicio de todo, la aparición de Elvis vestido de cuero, ¿no? Con pañuelo rojo, con ese tupé, con esas botas de motero, de punta larga, ¿no? Es que todo es impresionante. Y luego el ring, ¿no? Eso lo cambia todo y se quitan de que Elvis se ponga a cantar el Santa Claus is Coming to Town tan típico, o el The Little Drummer Boy, que eran las canciones que se tocan en Navidad, y se va a su propio repertorio planteado en un programa, y esto es importante, que no va a ser muy largo, realmente es 1 hora, aunque luego se grabarán muchas más horas, y eso está en la caja, en el box set especial de este programa, que insto a todo el mundo que se lo compre porque es espectacular, con un solo personaje, ¿no? Y de una forma narrativa en el que se va a ilustrar con las canciones la vida de ese personaje, y en el que el propio Steve Binder consideró que Elvis se merecía este trato porque la vida de Elvis ya era una vida que tenía que ver mucho con la leyenda norteamericana, ¿no? De personaje hecho a sí mismo que podía llegar muy lejos. Claro, si llega Steve a Elvis, le cuenta también esta visión, y Elvis, que se veía cantando, pues eso, vestido de Papá Noel, pues compró el discurso totalmente, y dan un formato novedoso que recorrería la historia de Elvis y que se estructuraría en 3 partes. Una parte de gospel que para mí es maravillosa, porque a mí el Elvis cantante de gospel me encanta, ¿no? Bueno, es una barbaridad. El Elvis cantante de gospel es que Elvis todo lo que tiene que ser cantado con el corazón, ¿no? Desparramándolo, como pueda ser el gospel o el country más sentimentaloide, lo revienta, ¿no? También el rock and roll, pero lo revienta. Y ahí también, en todo este momento de esta creación y preparación del programa, también hay que darse cuenta que los Beatles habían cambiado el concepto de formato, de concepto artístico, ¿no? Habían sacado el St. Peppers, acaban de sacarlo, y habían creado todo un universo nuevo de creación artística, y Elvis estaba fuera de todo eso, y este programa de televisión, después de las películas de los Beatles y de este St. Peppers, que marcaría luego los discos conceptuales y toda esta obra arty que giraría en torno a la música popular, con este programa audiovisual que terminará convirtiéndose en un disco, lo que querían crear era algo novedoso, nuevo, que representase la figura de Elvis, y lo consiguieron. Yo creo que eso es lo importante. Sí. Esto decía Elvis cuando presentó la parte de gospel del programa. Me gustan muchos de los nuevos grupos, los Beatles, los Byrds y los demás. Me gusta la nueva música, pero el rock and roll es básicamente rhythm and blues y gospel. Parte de eso, y la gente ha añadido instrumentos y ha experimentado con ello. Living below in this old sinful world, hardly a comfort can afford. Striving along to face temptation sore. Won't you tell me where could I go but to the Lord? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul. Save me in the end. Now won't you tell me where could I go but to the Lord? Now won't you tell me where could I go but to the Lord? Up above my head, there is music in the air. Up above my head. Maravilloso el Elvis, cantador de gospel. Y es curioso que aun estando en 1968 Elvis y el productor tuvieron que insistir, Fernando, en que querían coristas negras, porque aquello todavía no estaba aceptado, lo de mostrar a gente de ambas razas sobre un escenario, y más en un público familiar, que era el potencial
consumidor de este producto. Ahí, por ejemplo, se cuela una Darling Love, ¿no? Que me hace mucha gracia. No era consciente de que estaba en este programa, pero me gusta ese momento de Elvis de librar esa batalla de yo quiero a coristas de gospel de verdad. Sí, bueno, meta Darling Love con las Blossoms, ¿no? De esta que está ahí Fanita James y Gene King, y que era un grupo también dentro de la factoría Phil Spector, ¿no? La grandísima factoría Phil Spector, otro amante como Elvis de la música negra. Y sí, se pusieron muy pesados. De hecho, en estos números musicales coreografiados trabajaron también con dos artistas que han sido muy importantes en Hollywood con Elvis, que es Cloud Thompson y Ginger Rogers, y ambos también permitieron crear todo este número, como dices tú, tan fantástico con la música negra presente. Se ha hablado mucho del tema racial alrededor de Elvis, un chaval del sur en una época muy dura para los afroamericanos, pero Elvis admiraba mucho a artistas negros y aún siendo un tipo de su época tenía la mente mucho más abierta. Además está el tema del asesinato de Martin Luther King, que lo había marcado mucho, y a él le dedica la canción final que cierra el espectáculo, poniendo el broche de oro por todo lo alto, porque aquí hay gospel, hay rock, hay humor, hay villancicos, y también está ese punto de conciencia social con If I Can Dream, Fernando, que es una canción preciosa, perfecta para rematar esto, y que da ese punto también de conciencia política de Elvis, en una época que era importante también, sí, la concienciación política y los gestos, sí, políticos, ¿no? Bueno, ahí hay varias cosas que ahora me vienen a la cabeza, ¿no? Pienso que este If I Can Dream, que yo creo que es la canción que marca este álbum y que marca este regreso, tiene algo de gospel, ¿no? La manera de cantar de Elvis, ¿no? Esos crescendos que tiene gospelianos muy, muy maravillosos, que también tienen que ver mucho con la raíz negra de Elvis, ¿no? Decíamos antes todo el tema de la raíz negra, pues Elvis Presley, por ejemplo, no hay que olvidarlo, escuchaba música negra en Memphis de blues, y que su primera canción, esta que decías tú de su madre, es una canción de Arthur Big Boy Crudup, ¿no? Que es un músico y cantante-compositor del Delta del Blues, ¿no? Esa conexión que tiene. Y luego toda esa conexión que tiene hace que tenga una sensibilidad especial hacia los movimientos de los derechos civiles. Esto se ve muy bien en la película esta de Elvis, la película que se estrenó hace un par de años, la de Baz Luhrmann, en el que se ve, hay una parte de esa película que se centra mucho en la grabación de esta canción, y en la que Elvis quería tener una conciencia, una solidaridad con lo que estaba pasando, ¿no? Asesinato de Martin Luther King, de Robert Kennedy, y esto hace que el mismo, y hay que citarlo otra vez, el gran Steve Binder, que está detrás de todo esto, pida una composición para Elvis, para este tema, porque Elvis no componía sus canciones, eso hay que recordarlo. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why can't my dream come true? Oh why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why won't that sun appear? We're lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and fly. Deep in my heart, there's a trembling question. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can
Sofá Sonoro. Cadena SER. Qué maravilla, If I Can Dream, el cierre especial del regreso de Elvis, que estamos recordando de la mano de Fernando Navarro. Un regreso en el que, sobre todo, se ve a Fernando un Elvis cómodo, emocionado, y una buena muestra es el humor que fluye en los tramos con menos música. Y es que, de hecho, se había preparado un guión para Elvis, pero al final no hizo falta porque estaba en su salsa, estaba con músicos, estaba con gente, ahora hablaremos quién le estaba acompañando. Pero el tener a un Elvis cómodo y de repente le dicen, toma un guión, y dices, pero si estoy de los guiones de Coronel Parker hasta narices, vamos a ver qué sale, ¿no? Y salen pues un Elvis que se le ve pues muy natural, y yo creo que es una de las claves también de esas partes, sí, ¿no? Sin duda, porque es absolutamente el mejor, ¿no? Un Elvis improvisando, un Elvis cómodo, con esa seducción que decimos que tiene a cámara, es impresionante. Y es verdad que es un Elvis que además supera su miedo, porque Elvis estaba realmente asustado, acojonado sería la palabra, con todas las dudas y miedo que tenía con este regreso, ¿no? Llevaba 7 años fuera de los escenarios, sus películas iban mal, no se atrevía mucho a improvisar en un principio, porque creía que tenía que tener ahí mucho más apoyo, y de hecho se decía por los pasillos y todo antes de la grabación, y si no le gustó a la gente, ¿no? Pensaba que no podía gustar, y terminó convirtiéndose en la parte más sensual que ha habido sobre un escenario en televisión. Es tremenda estas partes de las carreras de los artistas que han sido tanto y tan importantes como Elvis, que puedan llegar a tener ese punto de inseguridad cuando las cosas, después de 12 años, que en la música nadie había durado 12 años, los Beatles ya se habían ido, bueno, estaba Frank Sinatra obviamente, pero me decir que era un periodo de carrera muy extenso, tener una carrera de 12, 14 años, y ese momento de tener dudas, me parece, también demostrar esa cara me parece muy tierno, ¿no? Sí, es muy humano. Yo creo que Coronel Parker siempre aprovechó esas dudas de Elvis, ¿no? Que era una persona más dubitativa o no estaba tan seguro de sí mismo como a lo mejor lo podía estar un John Lennon o un Bob Dylan, que no quiere decir que no hayan dudado en sus carreras, pero han tenido mucha más capacidad de fuerza que Elvis en ese sentido. A pesar de esas reticencias a improvisar, así sonaba el Elvis más bromista presentando a sus músicos. I'd like to introduce these gentlemen up here on the stage with me. About 14 years ago, we met and we made a record. The first time, 14 years ago. This guy over here has played guitar for me for 104 years. For the last 14 years, his name is Scotty Moore. And the loudmouth guy over here, he's been my drummer for a long time. His name is DJ Fontana. Es curioso ver lo feliz que era un músico, Fernando, haciendo música, y lo relajado que estaba sobre el escenario, y eso también tiene que ver, lo decíamos antes, de la gente que lo estaba acompañando, tipos como Scotty Moore, el baterista DJ Fontana, que son parte de sus años en Sun. O sea, también aquí se hace acompañar de gente que le da ese impulso de los días cuando la vida era fácil, ¿no? Claro, ahí está también Steve Binder, que hay que reivindicarlo muchísimo, porque fue el que originó y el que creó todo esto, fue el que le metió la idea, vamos a recuperar a tus chicos de Sun Records, ¿no? De tus años de grabación, a Scotty y a DJ Fontana, y al principio incluso les pone haciendo unas tomas de set acústico para que se sientan relajados, vaya la cosa fluyendo, y bueno, el que no estaba es Bill Black, que murió, el otro del trío famoso que acompañaba a Elvis, y los iban tocando ahí, y bueno, se hacen acompañar de otros músicos, que conviene decirlo porque también ayudan mucho, sobre todo en la parte visual, cuando ves ahí ese ring con más músicos acompañando al rey, como es Charlie Hodge, ¿no? Que es un guitarrista, respaldados por percusionistas como Alan Fortas y Lance Elgood, que son amigos de Elvis, que ya habían estado girando con él. Aquí me parece que es la parte, ¿no? Cuando entra en el rock and roll y ver cómo fluye tanto la parte acústica como la parte eléctrica, esas baladas, esos temas, me parece maravilloso. Y aquí recupera la magia de esos primeros temas de rock, y es que funcionan, se nos había olvidado, ¿no? Que lo bien que funcionan estos temas de rock and roll con Elvis y la vieja guardia de Sun, ¿no? Claro, es que en el fondo no lo inventó él, pero es uno de los grandes inventores, ¿no? No es un invento que solamente hiciese él, fueron ahí más, ¿no? Chuck Berry, Little Richard, Bob Dylan, mucha gente trabajando en eso, pero era el gran embajador, lo decíamos al principio, ¿no? Me gusta mucho cuando suena ese That's All Right Mama, ¿no? Que decíamos al principio que grabó para su madre, que es la piedra filosofal del rock and roll, donde todo empieza, ¿no? Todo se extiende, un rock and roll primario, un rock and roll de primera escuela, inocente, donde
todavía no hay conciencia, pero sí hay seducción. Pero sobre todo, me encanta, Alfonso, el Heartbreak Hotel, menos acelerado, ¿no? Que el original, menos trepidante que la versión de estudio, pero más chulo, está más gallito Elvis. Canta de una manera, gustándose, jugando con las palabras, masticándolas, casi besándote cuando canta, y es una cosa absolutamente imbatible. Es que es más seductor que Elvis, no hay nadie. El Hotel de los Corazones Rotos, sonando en este tramo rockero del comeback, el especial comeback de Elvis de 1968. Mirando al sonido del programa y del disco y tal, ¿qué te gusta más, Fernando? Bueno, me gusta esto que acabamos de comentar, ¿no? Que es capaz de llevar grandes clásicos de su discografía a un terreno distinto, ¿no? Más lento, pero más juguetón, más travieso y gustándose. Y claro, cuando coges a Elvis gustándose, es muy difícil pararle, ¿no? Y durante todo el show, durante toda la grabación, se ve a Elvis que no para de crecer en su gusto, tanto en estas canciones clásicas de rock and roll, que las hace medios tiempos, como en las baladas. Claro, a mí me apasiona el Elvis más anfetamínico, más mascao, que se ve con la mandíbula bien apretada cantando rock and roll, pero la cara pausada y esas baladas son letales. Quiero decir, no se me ocurren muchos mejores baladistas que Elvis Presley, y en este concierto está especialmente atinado, además. Bueno, es que yo creo que el vozarrón de Elvis está hecho para la balada. O sea, Elvis no componía sus canciones, pero era un intérprete absolutamente mayúsculo, ¿no? Solo Frank Sinatra podía competir ante un Elvis, pero Frank Sinatra no podía hacer eso que te dices tú, ¿no? Ser anfetamínico. Pero en las baladas, ojo, Frank Sinatra sería más jazzístico, pero el Elvis en el que se abre, ¿no? El corazón se lo parte en dos, el alma, como lo quieras decir, en canciones como Love Me o, bueno, Are You Lonesome Tonight, que es una canción que me encanta cómo suena en el disco, es totalmente el mejor. Venga, antes te dejo elegir a ti, pero en esta me quedo yo, porque a mí Can't Help Falling in Love me parece imbatible. Wise men say only fools but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Seguimos nuestro viaje por el regreso especial de Elvis Presley. Queda ver el impacto que tuvo el programa de televisión, el disco, cuando se emitió en aquellas navidades. ¿Qué supuso para Elvis? Bueno, le reconocieron el gran regreso, ¿no? Nadie daba un duro por él, nadie apostaba por su regreso. Ayudó mucho también la canción con ese toque, ¿no? If I Can You and Dream, que tiene que ver mucho con el tema de los derechos civiles, que lo pusiese también en el discurso, ¿no? En el discurso nacional sobre todo lo que estaba pasando en esa época contracultural tan agitada. Y también fue un regreso que yo creo, yo quiero creer, porque no tampoco hay muchos testimonios, que los músicos de la época lo debieron ver, ¿no? Los Beatles, los Rolling Stones y todos, y debieron sentir verdadera envidia de lo que estaban viendo sobre la pantalla. Claro, a ver, yo me imagino que Bruce Springsteen reconocería, ¿no? el talento, ¿no? La admiración por Elvis, pero me gustaría saber lo que piensa ya la generación esta de los Jim Morrison, ¿no? Claro. De la contracultura de los que estaban ahí quitándole el pastel, ¿no? Claro, los que veían, esa generación que lo veía como un vejestorio, como alguien ya amortizado. Me gustaría ver qué impacto tuvo en ellos, en esta generación. Pero ¿a qué altura pones tú, Fernando, a este Elvis? Bueno, yo le pongo al mejor, es su gran testamento, es el golpe en la mesa. Esto que estamos diciendo es que yo me puedo imaginar a John Lennon, a Paul McCartney, a Bob Dylan, a Mick Jagger, a Keith Richards, a todos, siendo los más molones, a Jim Morrison, pero encontrarse con un Elvis vestido de cuero, entero, con ese pedazo tupé, ¿no? Un pelazo absolutamente irradiante, esa sonrisa y ese gesto que tenía que la cámara le amaba, ¿no? Y con esas botas de motero de punta larga, cantando así, dejándose llevar. Bueno, es que es tan espléndido, o sea, es el tío más sexy que ha habido, y el sex appeal tiene mucho que ver con el rock and roll, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Esto no es un club de ajedrez ni tampoco es un club de lectura, esto es rock and roll. Y en este sentido, Elvis, yo creo que vino a decirles a todos que él había inventado el rock and roll, que si no lo había inventado él era gran embajador, y que había que, por lo menos, recordar de dónde venía todo, ¿no? La gran llama. ¿Y qué sucedió después en la carrera de Elvis? No sé si deja un poco la sensación de oportunidad desperdiciada o de haber tenido a posteriori un disco de estos enormes, ¿no? Claro, sí. A ver, es verdad que ha quedado, yo creo que ahora ya, medio siglo después o más que ha pasado, ha quedado como el gran testamento de Elvis, ¿no? Como el último gran álbum, el último gran concepto, sobre ese concepto televisivo que había detrás. Pero creo creer que, bueno, Elvis luego hizo cosas muy interesantes en Las Vegas, que fue el siguiente paso, ¿no? Cuando el coronel Parker ya estaba cerrando Las Vegas, que por otro lado Las Vegas eran un desafío artístico de primer nivel en el negocio del business, ¿no? En el negocio que al final terminó convirtiéndose en una jaula de oro, pero como concepto también fue algo rompedor que tenía Elvis en la cabeza con coronel Parker. Pero creo que él hizo cosas muy importantes. A mí la época esta decadente de Elvis me sigue pareciendo fascinante, lo de reivindicaré siempre, pero sí que es cierto que es una oportunidad perdida para que Elvis hubiese vuelto a las giras, ¿no? Hubiese vuelto a la carretera, sobre todo a eso. Y Fernando, así viendo la discografía de Elvis, y puede ser a posteriori también, pero anterior también, ¿qué otros discos recomendarías como obras para alguien que tenga a Elvis como algo conocido pero que quiera indagar un poco más en su discografía? ¿A dónde le llevarías? Bueno, yo le llevaría directamente a lo que vino después. O sea, hay una caja que se llama Elvis 69, ¿no? Que tiene que ver ya con el Elvis que está grabando posterior en Las Vegas, que es el show ese que tiene en Las Vegas, y esa caja representa ya un Elvis que está haciendo algo valioso. Incluso todo lo que tiene que ver con los años finales, ahí lo que se nota es un Elvis intentándose sobreponer a la muerte en vida, ¿no? Y cuando a veces brilla dentro de ese Elvis gordo, lleno de barbitúricos, lleno de empastillado, encontramos un corazón todavía intentando latir, y cuando late se sobrepone a todo eso y encontramos cosas muy interesantes, porque Elvis, no hay que olvidarlo, en Las Vegas probó el gospel, el rock and roll, el soul, la época soul con ese acompañamiento soul que tenía, era absolutamente abrumador, y es muy interesante. De todo,
sí, es una etapa muy interesante también. Todavía brilló Elvis en algunos momentos, quedan 9 años todavía de vida, o por lo menos hasta que decidió coger un vuelo a esa isla perdida, ¿no? Para desaparecer para siempre. Pero esa ya, pues, es otra historia. Fernando Navarro, un placer charlar de música contigo. Gracias por traer a Elvis Presley. Y todavía nos queda el Elvis de Las Vegas. Memories press between the pages of my mind. Memories sweetened through the ages just like wine. Quiet thoughts come floating down and settle softly to the ground like gold of autumn leaves around my feet. I touch them and they burst apart with sweet memories. Sweet memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories press between the pages of my mind. Memories sweetened through the ages just like wine. Cómo me gusta este Memories, ese lado country de Elvis, protagonista de este sofá sonoro que teníamos pendiente desde hacía tiempo. Unos años atrás dedicamos un episodio a su disco de debut que encontraréis en las notas del podcast, los que lo estéis escuchando en podcast, pero este Elvis de 33 años aún tenía muchas cosas que decir y nada que demostrar, y merecía la pena escucharlo. Nos vamos ya, volvemos la semana que viene con otros discos y con más historias. Adiós. Amazing grace, oh how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, oh, but now I'm found. Was blind, oh, but now when we've been held 10,000 years, bright shining as the sun, we know less days to sing God's praise, and when we first begun.
sea. Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.